Listo, buenas tardes. Vamos a empezar entonces nuestra sesión en línea. Como les decía hace unos momentos, ya vamos a empezar la grabación de hoy, 8 de julio de 2020. Entonces, hoy vamos a trabajar un poquito en hacer una programación base que luego la vamos a tener que emular ustedes, la van a poder comprobar en un simulador cualquiera que ustedes escojan, pero el asunto es que vamos a empezar a trabajar. En días anteriores ya nosotros eh, habíamos pues trabajado vectores, memoria de PROM y otro tipo de conceptos. Hoy vamos a empezar a realizar un proceso que se llama, o un método que se llama o se denomina método de ordenación o método burbuja. Es uno de los métodos bastante utilizados en el tema de uso de información, porque cuando tenemos información, este método nos va a permitir a nosotros entonces empezar a ordenar información que nosotros necesitemos, ¿de acuerdo? Entonces, pues en eso nos vamos a concentrar un poquito para que lo aprendamos a manejar, y lo que vamos a hacer es bien fácil, ¿de acuerdo? Entonces, este código solamente lo voy a usar de base y de aquí vamos a copiar algunas cositas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona este método? Este método lo que busca es hacer un manejo básicamente de las variables auxiliares para la programación. Entonces, por eso lo vamos a utilizar. Entonces, inicialmente, ¿qué vamos a hacer? Como les digo, la idea es organizar un vector. Recuerden ustedes que un vector o un array es un conjunto de datos, ¿cierto? Es un conjunto de datos que que todos esos datos son del mismo tipo de datos. En ese orden de ideas, entonces, para empezar a trabajarle, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear un vector. No lo voy a crear de tipo entero, sino que lo voy a crear de tipo float, que se llama vector. Ese vector que voy a trabajar, digamos que lo voy a trabajar de 50 posiciones. Déjenme copio aquí porque no me están apareciendo las barras. Entonces, este vector que estoy creando va a ser un vector de 50 posiciones y voy a declarar ese vector completamente vacío de momento. Se me configuró mi teclado. Entonces ya tenemos ese vector de tipo float declarado. De momento no hemos hecho absolutamente nada distinto a esa declaración. Vamos a utilizar el serial.begin, y vamos a utilizar una velocidad de transferencia de datos de 9600 baudios por segundo. ¿De acuerdo? Y también entonces vamos a declarar vamos a trabajar realmente en los puertos analógicos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer primero el llenado de ese vector. Entonces, para inicializar el vector, cuando nosotros queremos inicializar un vector, ese vector, como tengo 50 posiciones, yo voy a crear un for, y ese for que voy a crear va a ir desde i igual a 0, perdón, se me corrió. Este for va a ser desde i igual a 0. ¿Por qué desde i igual a 0? Porque recuerden que cuando nosotros tenemos un vector, lo desconfigurado me está mamando gallo, desde i igual a 0 y menor o igual a 50, eso quiere decir que tengo 49 posiciones. Recuerden que los apuntadores van a empezar desde 0, entonces empieza desde 0, pero como tengo 50 posiciones, va hasta la posición 49 y voy a decir que va a ir en aumento. En esta parte lo que estoy haciendo es la inicialización del vector. ¿Qué voy a hacer? Vector en la posición i, vector
vector en la posición Y va a ser igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo estoy haciendo es que sencillamente estoy llenando este vector con 0, 50 datos en 0. Y ustedes me dirán, bueno, profe, ¿y qué sentido tiene que usted cree un vector de 50 posiciones en 0? Como yo en este punto lo que yo deseo con este vector que estoy creando es aplicar un método de ordenación, entonces yo necesito comparar todos y cada una de las posiciones de este vector. ¿En qué se basa este método de comparación? En comparar la posición que tengo con la siguiente y así sucesivamente. Entonces, de momento, ahora lo que voy a empezar, esto lo voy a hacer en el Voice Setup. De momento solamente lo voy a dejar aquí. Y ahora también lo que voy a empezar a hacer entonces es que voy a llenar este vector con 50 datos diferentes. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un for otra vez. Me voy a copiar estas líneas que tengo aquí y voy a crear 50 lecturas. 50 lecturas. Entonces lo que vamos a tener es de igual a 0 menor que 50 y esta vez voy a decir que vector en la posición Y va a ser igual a analog read de A sub 0. ¿Por qué estoy escogiendo yo esto? Digamos que voy a tomar 50 posiciones de un sensor cualquiera que es de característica analógica. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es empezar a llenar ya completamente, estoy llenando completamente ese vector y digamos que voy a tomar lecturas cada 5 segundos. Eso es lo que tengo aquí. Ya con esto en el for estoy alimentando el vector. Entonces lo que hice fue un for desde 0 a 50 de 1 en 1 y entonces empiezo a llenar mi vector. Vector en la posición Y va a ser igual a lo que le dan analog read en la posición 0. Lo guardo en ese vector y aquí lo que estoy esperando son tomando muestras de 50 y 50. Una vez que hayan terminado entonces de hacer este proceso del for, que fue lo que hicimos, es decir, ya tenemos el vector completamente lleno, y entonces ahora lo que vamos a empezar es hacer el proceso de comparación de los vectores. ¿Qué quiere decir? Lo que les voy a pedir es que nosotros encontremos cuál es la lectura más grande y cuál es la lectura más pequeña que yo voy a encontrar en este vector. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, aquí es cuando nosotros vamos a empezar a trabajar con el método de burbuja. Entonces, ¿en qué consiste este método? Lo que yo voy a empezar es, necesito unos vectores auxiliares. Entonces, voy a empezar a hacer unos for que me van a permitir empezar a hacer ese trabajo. ¿Cómo lo hago? Entonces voy a crear otro vector de 50 posiciones. Bueno, inclusive si quisiera, no necesariamente lo podría hacer. Vamos a crearlo vector auxiliar. Y voy a crear aquí una variable que se va a llamar auxiliar. De tipo entero. De tipo float, más bien. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a hacer? Entonces voy a empezar a hacer unos for de tipo anidados. Entonces voy a crear aquí, como ya tengo el vector, entonces voy a crear aquí entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar otra variable. Bueno, vamos a utilizar i. Entonces, ¿en qué consiste este método? Vamos y se lo explico de una manera muy sencilla aquí. Entonces, vamos a imaginarnos que tengo este vector pequeñito. Da lo mismo si son 50, da lo mismo si son 100 posiciones, lo que yo quiera. Digamos que esta es la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y cada, ojo, estas son posiciones, ¿sí?
posiciones. Y aquí tengo el valor del vector. Digamos que aquí tengo 13, 11, 10, 9, 8, 8, 7, 17 y 1. Digamos que yo tengo. Entonces, ¿cómo empieza o cómo empiezo yo a comparar o a ordenar el vector? Muy sencillo. Entonces, yo digo y en la posición 0, o el vector en la posición 0, ustedes se dan cuenta que la posición 0 vale ¿cuánto? Ojo que este que tengo aquí es el vector. Entonces yo digo que aquí mi vector vale 13. De momento, si yo quiero sacar el mayor, entonces yo voy a crear una variable auxiliar que se va a llamar mayor. Mayor. Mayor en este momento va a ser y en la posición 0, o sea que va a costar 13. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo que voy a empezar es a comparar esta posición con el resto de posiciones. Si quieren, vamos a cambiarlo y lo vamos a poner en la posición 4 para que podamos entenderlo un poquito mejor. Entonces, mayor en el momento inicial, el mayor número que yo tengo es 4. Y ustedes me dirán, profe, pero en ese vector usted tiene muchos más valores en ese vector que son más grandes. Y yo sí, pero en el momento 0, en el momento del inicio, esta va a ser entonces el mayor número que yo voy a tener, que va a ser 4. Entonces yo digo, bueno, voy a empezar a comparar ¿quién? Voy a comparar este 4 con todas las posiciones. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿y en la posición 0? Digamos, el vector en la posición 0 es mayor que en la posición 1. Si la respuesta fue sí, no hago nada, pero si la respuesta fue no, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Voy a cambiar entonces, ¿qué cosa? Voy a cambiar, entonces, mayor, en vez de 4 va a tener ¿cuánto? Se va a volver 11, ¿cierto? Y ojo que no voy a seguir haciendo esa comparación, sino que voy a seguir comparando esa con el resto de posiciones. Entonces yo puedo ver que yo lo que puedo ir mirando para determinar quién es el mayor o quién es el menor. Entonces yo voy diciendo, comparo este señor con este con este con este y así sucesivamente. Entonces, ¿4 es menor que 10? No. ¿4 es menor que 9? Perdón, 4 es menor que 9, sí. Pero ya yo hice un cambio, si ustedes se dan cuenta, entonces ahora lo que yo voy a hacer es mirar a ver si esa posición fue más grande que mayor. Es decir, mayor es mayor que esto, o sea, 11 es mayor que 11, no, sigue siendo mayor entonces 11. Mayor es, o sea, 11 es mayor que 10, sí, sigo teniéndolo ahí. 11 es mayor que 9, sí. 11 es mayor que 8, sí. 11 es mayor que 7, sí. 11 es mayor que 17, no. Si no, entonces yo voy a ¿qué? Voy a cambiarlo y aquí ya no valdría 11, sino que costaría 17 y 17 es mayor que 1, no. Entonces, ¿en qué se basa eso? En tomar un valor y ese valor irlo comparando con todas las posiciones sucesivamente. Entonces, con esto solamente estamos identificando quién es el mayor. Entonces, insisto, vamos a tomar entonces mi variable auxiliar que creé por acá, que se llama float auxiliar. Entonces, auxiliar va a ser igual, entonces al vector en la posición 0. ¿De acuerdo? Y ahora otra vez tengo que empezar a hacer el for. Entonces yo digo aquí, bueno, for desde igual a 0 a i menor o igual a 50. Entonces yo voy a preguntar si ¿quién?
si auxiliar es mayor, estrictamente mayor, auxiliar es mayor que el vector en la posición I. Mire que aquí lo que estoy preguntando es, ¿auxiliar es más grande que el vector en la posición I? O también puedo preguntarme, puedo hacerlo para que la programación me quede más sencilla. Yo puedo decir, si auxiliar es menor que el vector en la posición I, quiere decir que si es menor tendría que reemplazarlo de una vez. Entonces, aquí sencillamente lo que digo, como auxiliar es menor que el vector en la posición I, entonces auxiliar va a ser igual a ¿quién? A vector en la posición, a vector en la posición I. Punto y coma. Y si no, que si queremos lo hacemos, y si no, no lo hacemos. Si no, no haga absolutamente nada, porque el auxiliar sigue siendo el mismo. Es más, esto lo pudiésemos quitar nosotros. Y listo, con esto ya tengo una primera comparación. Este es el del for, este es el del if. Y con esto lo que voy a ir a hacer es recorriendo mi vector hasta encontrar cuál es el número más grande. Ahora, si yo quisiera también, si yo quisiera saber en qué posición está esa más grande, entonces lo único que yo debo de decir por aquí que es, debo de decir, por ejemplo, posición mayor va a ser igual entonces a la posición que me dio, es decir, va a costar I, punto y coma, y ahí ya voy grabando la posición mayor. Pero entonces nos tocaría por acá arriba decir posición INT, posición mayor. Con esto pues ya podríamos nosotros identificar de una manera muy sencilla cuál fue el número más grande o más pequeño. Y ustedes me dirán, bueno, profe, ¿y para qué nos sirve este tipo de cosas? En muchas ocasiones, en muchos procesos, puede que a nosotros estemos llevando el registro y necesitamos saber o conocer cuál es el dato, el dato que nosotros necesitamos para tener en cuenta cuál fue el más grande de todos, ¿sí? Entonces, es importante que aprendamos a manejar este tipo de situaciones que no son nada del otro mundo, pero tienen manejo. No sé si hasta este momento tenemos alguna pregunta, inquietud que podamos resolver. Entonces, para escoger el menor solo es cambiarle el signo, ¿no? Exactamente. Y en caso de que yo quiera los dos, entonces sería agregar los dos, las dos partes, ¿cierto? Sí, si lo quiero hacer, pues lo único que tengo que implementar es copiar este fragmento de código y hacerlo y no es más nada. Entonces Ok. no se vuelve tan complicado, ¿sí? Regálenme un segundito, ya estoy de nuevo con ustedes, voy a buscar.
¿Aló, me oyen? Señor. Sí, profe. Bien, con esto entonces podemos obtener mayor y menor. Entonces ahora sí vamos con el propio método que les estaba comentando hace un momento, que era el método de burbuja. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el método de burbuja? En el método de burbuja, como les había dicho anteriormente, lo que vamos a crear van a ser unos vectores auxiliares y lo que vamos a hacer, el método lo que me va a permitir es ordenar el vector como yo lo quiera, de menor a mayor o de mayor a menor. Ustedes deciden cómo se quieren hacer. Se puede hacer de ambos métodos, ¿de acuerdo? Para implementar este método de burbuja, sí vamos a necesitar este vector auxiliar que declaramos hace un momento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo que vamos a hacer es un intrincamiento de for, es decir, unos fores anidados. Como nosotros conocemos en este caso la cantidad de posiciones que nosotros tenemos, vamos a escribir un comentario aquí. Ordenamiento. Entonces, ¿cómo vamos a proceder para hacerlo? Vamos a empezar desde i menor o igual a 0, desde i igual a 0 hasta i menor o igual a 50 y i más, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear otro for que lo voy a anidar con este. ¿Qué significa que voy a anidar otro for? Significa que yo lo que voy a hacer es meter otro for dentro del primer for que acabé de hacer ahora. Pero aquí ahora no voy a empezar, no puedo llevar la cuenta con la i, sino que tengo que cambiar la variable. En esta oportunidad, entonces yo voy a cambiar la variable, entonces por la j. Necesariamente nos toca hacerlo de esa manera porque si yo le pongo a este asunto dos is, entonces él se va a volver loco y no va a saber qué va a realizar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí con este asunto? Entonces, primera cosa, dos for anidados. Desde i igual a 0 hasta i menor o igual a 50. Pero aquí este que yo tengo acá, no lo voy a empezar desde 0, sino que lo voy a empezar en 1. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a empezar a hacer es empezar a hacer que corra. También podría hacerse de otra forma y es decir i más 1. ¿Qué quiere decir? Que j va a ser igual a i más 1 para que siempre esté en la posición inmediatamente siguiente. Puede ser una opción de trabajo que también pudiésemos llegar atrás. Entonces, cuando yo lo quiero empezar a trabajar, entonces aquí lo que voy a tener que es, lo primero que voy a hacer es un if, como voy a empezar a ordenar, entonces yo voy a empezar a preguntarme si vector en la posición y si vector en la posición y vector en la posición y es mayor que vector en la posición